En AZ 92.7 finaliza espacio publicitario. Estás escuchando FMAZ 92.7. Estamos en todas partes. Bueno, bienvenidos a un programa más del Derecho en la Vida Diaria. Si mal no hice las cuentas, sería el número 60, ¿no? Creo que 63. Ah, 63, bueno. Pero no quiero... Puede ser 63, sí. Más o menos, no lo tengo fijo. Bueno. Tengo que ponerme a hacer cuentas, si no. Estimada y valiente audiencia, es como que pasamos la década de los 60 programas. Vamos a ya hacer programa de riesgo. En cualquier momento, claro. Nada. Sean bienvenidos entonces este nuevo día viernes 21 de agosto, no de septiembre, todavía agosto. Todavía frío, por un mes más frío. Así es, de este 2020 tan complicado, en una nueva emisión del Derecho en la Vida Diaria. Terminamos el programa anterior, esa historia de la mitología, de los signos. La historia así del origen de los 12 signos. Contando de a pares, estuvimos contando esas historias, salvo uno, que como teníamos invitados sí, programados, claro. Nos restaron tiempo, creo que fue el signo de Virgo, ese programa estuvo con ese signo solito. Y a lo mejor algún otro más, porque si no nos hubieran dado los números. Pero después pares. nos quedaron de a dos después, no hubo problema. Quedó par la cuestión. Tenemos más tarde una entrevista. Les queremos comunicar a la audiencia que el 1 y el 2 de septiembre se va a estar organizando una jornada, un conversatorio sobre la paz, ¿no es así? Sí, sobre género y paz, que lo organiza la Red Interamericana de Mujeres. Es un evento virtual, ¿no? Por esta situación que se está viviendo de la cuarentena y el aislamiento, que se desarrolla de 10 a 14 y de 15 a 19, el martes 1 de septiembre y el miércoles 2 de septiembre. Le queremos agradecer especialmente a la doctora Karina Tomasi que nos haya hecho llegar esta información. La doctora Karina Tomasi, ustedes ya la conocen porque ha estado en este programa. Ella es miembro del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados. Sí. Si mal no recuerdo, es la presidenta del instituto. También da capacitaciones acerca de mediación, ella también es abogada. Y tiene actividades que ofrece tanto a los socios como a los no socios en el club policial. Y este conversatorio es un conversatorio internacional, ¿no? Ajá, porque va a disertar gente, por ejemplo, de Irán, gente de México, así es, de República Dominicana. Bueno, Karina Tomasi es una de las que va a disertar, es la líder del nodo de su región. Otras profesionales de Argentina también, de gente de España también. Y esto vamos a estar compartiendo el enlace, se anotan por Eventbrite. Si no, pueden ir buscando, si quieren desde ahora, la Red Internacional de Mujeres en Círculo de Paz en la página de Eventbrite, y les tiene que salir todos los talleres y conversatorios que ellos organizan, ¿no? ¿Ningún requisito para inscribirse? ¿Hay que ser abogado? No, es un conversatorio virtual, es gratuito. Es gratuito, no tiene costo. Así es. Karina, por ejemplo, ella va a estar el 2 de septiembre a las 11 horas, para los que la quieren escuchar a ella, que la conocen de acá del Foro Rosarino y también, ¿no?, de Buenos Aires. Ella va a hablar del empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres en educación para la paz. Y los otros días, bueno, tienen a todas las otras disertantes, ¿no? O sea, va a ser el 1 y el 2 de septiembre los 2 días completos, podríamos decir. Claro, son jornada a la mañana y jornada a la tarde, como dijimos antes. Que él organiza todo la Red Internacional de Mujeres para la Paz a cargo de la abogada Luciana Cataldi, que es de Buenos Aires.
Y ella con todas estas otras profesionales han organizado, ¿no?, este conversatorio donde hablan de derechos del niño, de género, de derechos humanos, también de mediación. Es un tema muy amplio, muy desde amplio y todas está en las boga. miradas desde muchas otras regiones, Claro, de Europa claro hasta de que Latinoamérica. sí. Es como una universalización de la cuestión, como la pandemia. Es universal, no se salvó nadie. Así es. ¿Te parece que pasemos a un tema musical mientras organizamos Perfecto. el programa que sigue? Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Agua cayendo del cielo, agua con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos, dame en tus hojas la bendición. Guerras, amores y juegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón. Recibimos a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Luciana Cataldi. Ella Nos- es creadora del programa NeuroSer para comunidades y directora de Founder. Ajá. Es de la Universidad de Buenos Aires. Ella es abogada, es mediadora, con perspectiva de género, coach en negociación, especialista en comunicación no verbal y no violenta. Y tenemos una invitada importada, diríamos, Así viene de Cava, ¿cierto, doctora Cataldi? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es. Bueno, gracias por la presentación. De todo. De todo un poco. Ajá, como en botica, diría el dicho. Así es. Nosotros nos enteramos a raíz de la doctora Karina Tomasi de estas jornadas que se van a hacer el 1 y el 2 de septiembre, donde usted participa. Sí, de género y de paz, claro. Exactamente, sí, es una jornada también pensada en estos momentos mundiales que estamos, porque la jornada es internacional, Claro. es a través de también presentar la red de mujeres en Círculo de Paz, que estamos trabajando varias mujeres internacionalmente por trabajar todos estos temas que tienen que ver también con la construcción de paz y el enfoque de perspectiva de género, pero con una mirada también en donde esté puesto el foco en el género, que es tan importante hoy en día, Claro ¿no? Y que que, sí. y que no se aborda desde una perspectiva de género, como hoy se está requiriendo en las sociedades a nivel mundial. Entonces, este conversatorio es un poco presentar a la red, y es muy interesante cómo se compone la red, porque Ujú. cada país ¿Cómo se tiene su compone? nodo. Claro. ¿Y cómo se compone la red, Sí, ahí doctora? les estaba Por- contando. Cada porque- país tiene un nodo. Ese nodo lo lidera una lideresa, que por ejemplo México, distintas partes o ciudades de México tiene su nodo, y Ujú. cada nodo está liderado por una lideresa
Claro. En este caso, la primer plana de la red está liderada por mujeres, pero es una red obviamente que estamos todas, y la idea es poder trabajar por una construcción de paz a todo nivel y transversalmente. Pasa que el foco también de la red está puesto en niñas, adolescentes y mujeres, porque estamos trabajando con los ODS 5 y ODS 17 de las Naciones Unidas, y el ODS 5 nos avala y nos invita a trabajar a la red en el empoderamiento de niñas y mujeres a nivel transversal e interseccional. Aclaremos a la audiencia que los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. Exacto, claro, ahí está. Lo que tendemos a cumplir, ¿no? Que no estamos cumpliendo. Claro, y que también despliega esto tan maravilloso que todos los países nos tenemos que comprometer, que es la Agenda 2030, sí, ¿no? Y ahí están los 17 objetivos de desarrollo puestos. Entonces, bueno, es un poco activar esa agenda. Que incluye varios de género, como dijo usted, claro, sí, algo. Y entonces un poco el 17, el ODS 17 justamente habla de las alianzas estratégicas que también deben tener estos objetivos de desarrollo, porque no solamente las Naciones Unidas los tiene que trabajar, sino todos en compromisos también como alianzas o aliados a estos compromisos internacionales. Y ahí un poco se inspira esto de la red internacional de mujeres, el Círculo de Paz. El Círculo de Paz viene un poco del enfoque que trabajamos muchos en el mundo, que es la justicia restaurativa. Es un cambio de paradigma del sistema punitivo retributivo que nosotros conocemos como justicia mundial. Entonces ahí viene un cambio también, ¿no? En los años 90 la mediación también fue un cambio de paradigma, de construcción de conflictos y procesos de paz. Y hoy ya hace más de 15 años, 20 años que estamos trabajando en el enfoque restaurativo, la justicia restaurativa y los círculos restaurativos, y entonces de ahí viene el nombre de Círculo de Paz. Qué nombre tan apropiado y tan armonioso, suena bien, y además todo el símbolo, un círculo, claro, una igualdad, claro, un círculo donde están todos comprendidos, porque en la circunferencia los puntos son infinitos. Y en igualdad, claro. Muy bien, sí, esa es la idea de sentarse en círculo nuevamente a dialogar nuestros conflictos y lo que suceda dentro de una comunidad, como hacíamos en nuestros tiempos y nuestros pueblos originarios, no solamente de la Argentina, sino los pueblos originarios del mundo. Entonces, es un poco también volver, imagínense que la justicia restaurativa inicia en Nueva Zelanda, en los pueblos canadienses. Entonces ahí era muy fuerte el pueblo originario y tenía que poner ambas justicias, las que conocemos mundialmente, pero también todo el espíritu de una justicia mucho más restaurativa, de sentarse a dialogar, de sentarse en círculo, como bien vos decías recién, ¿no? Sí, equidistantes todos del centro, como fumando la pipa de la paz. Exacto. Y eso hace que las comunidades, al sentarse de esa forma en donde todo, o sea, al distribuir el espacio de una forma pacífica, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a distribuir el espacio desde una simetría, por ejemplo, como es la escuela, donde uno mira la nuca de su compañero. Sí, tipo máquina de escribir, como el teclado antiguo, una línea detrás de la otra. Son estructuras asimétricas en las cuales no invitan a poder dialogar, mirarnos, como vos bien decías antes, sentarnos. Asimétricas y jerárquicas, además. Jerárquicas, exacto, porque hoy en día a lo mejor, obviamente ya el maestro, maestra, profesor, profesora, no está en un pedestal dando la clase, pero no hace mucho tiempo atrás era así también, ¿no? Esa jerarquía. Hasta un pedestal literal a veces tenían las escuelas, el pequeño toconcito de escalón, madera, claro. Está todavía. En algunos auditorios. Una capacitación se ve también, ¿no? Muchas veces nos hacen subir al escenario. Claro, sí.
Así es, así que bueno, un poco es cambiar esas estructuras y el tema del círculo viene desde ese lugar y también mundialmente vamos haciendo nuestros círculos, nuestras alianzas y nuestros compromisos y entonces es muy lindo la unidad y en el conversatorio también lo pensamos justamente en estos tiempos de acompañamiento porque hay que tener en cuenta que, bueno, el conversatorio es el 1 y el 2 de septiembre. ¿Usted lo inaugura, doctora? ¿Cómo? ¿Usted lo inaugura? Lo vamos a, sí, se inaugura, hay una inauguración a las 10 de la mañana y después ya empiezan los paneles y empiezan los talleres individuales, con muchos, por suerte, muchos invitados también que se prestaron a hacerlo gratuitamente y voluntariamente. Y lo lindo del conversatorio es que va a tener también sorteos online, o sea que vamos a sortear capacitaciones, sesiones de distintos tipos que cada profesional brindó. Después vamos a sortear también un café virtual con los panelistas que el público desee charlar, una charla de 20 minutos, así que muy muy entretenido e innovador. Y con miradas de distintos lugares, porque he podido ver que hay gente de México, de los nodos de España, de Dominicana. De España, también tenemos de Italia. De Irán creo que vi a alguien. Sí, después también tenemos de República Dominicana, y después también, bueno, Perú, que también es muy importante, ahí está nuestra lideresa también, Sara Diestro, en República Dominicana está Raiza, bueno, la verdad que es muy completo y también están los varones que nos van a dar 2 talleres y 3 talleres porque el cierre también es de una persona, bueno, es argentino, y va a estar muy, muy, muy bueno porque nos va a hacer trabajar, por ejemplo, porque el concepto de paz no es solamente de construcción de paz desde distintos espacios, sino también mirarnos un poco cuánto nosotros tenemos que trabajar nuestra paz interior también, ¿no? Para poder brindar paz. Sí, por supuesto. Exacto, entonces cierra el evento Albert Ravenstein, que es una persona que trabaja con todo lo que es la vibroacústica, tomar el instrumento de la voz como un instrumento creador, así que nos va a hacer cantar de forma, así que va a ser todo un desafío, Además, volviendo a las Naciones Unidas, una de las frases más comunes que han dicho es que la paz comienza en la mente de las personas, así como la guerra. Obvio, qué interesante ese concepto también, porque muchas veces nos dejamos sin mirarnos, no nos observamos, y cuántas de estas cuestiones que generamos una violencia interna que después se traslada también a los entornos. Entonces es muy importante empezar a hablar de la paz transversalmente, ¿no? Y a todo nivel. Así que esta es un poco la idea también de poder tener todas esas miradas y sobre todo la mirada del género que hoy en día nos interpela a todos los profesionales de distintas áreas a empezar a trabajar desde una perspectiva de género. Y más desde el punto de vista del derecho, doctora. Usted es abogada y psicóloga, ¿cierto? No, soy abogada. Claro, ella es coach también. Es parecido. Trabajo todos temas de comunicación no violenta y mediación y facilitadora de procesos restaurativos, pero todo tiene que ver con formaciones jurídica dentro del cambio de justicia también del modelo, ¿no? Claro. ¿Qué la motivó, doctora, a ser abogada? ¿Ya tenía en mente este germen de la paz? Sí, porque en realidad yo nunca pude, me encantaba la profesión, me encantaba el derecho, pero no desde el lugar de ir a tribunales, de hacer juicios. Claro, confrontación violenta. La litigación común. Siempre que lo estudié con un perfil de la construcción de paz, con un perfil de la resolución pacífica de conflictos, de los derechos humanos. Viví un tiempo en Estados Unidos, trabajé en las Naciones Unidas, en la sección de UNIFEM en ese momento, hoy la conocemos como la parte, dedicada a ONU Mujeres. Pero una trayectoria impresionante, doctor, una experiencia, no cualquiera. Claro, todas las experiencias que me fui encontrando también con este cambio, que el mundo también necesita esta mirada, como recién antes mencionabas,
cómo necesitamos un cambio de perspectiva en nuestro poder judicial y en nuestra justicia mundial, no solamente aquí en la Argentina. Claro, claro. Y entonces ahora con el correr de los años es como que se está materializando, por lo menos se está tratando de poner en práctica, en acción. Es muy difícil porque realmente tenemos todavía una justicia muy marcada, patriarcal, y esto es así, lo podemos leer en las sentencias y podemos mirarlo todos los días y verlo y escucharlo todo el tiempo, como hay una falta de perspectiva, falta de capacitación, por eso tenemos que trabajar muchísimo la ley Micaela internamente, ¿no? Sí. Porque cuánto nos falta todavía de trabajo, de terminología y de esa mirada con perspectiva de género en nuestra justicia. Y más en esta época de pandemia, donde se han incrementado los femicidios o violencia por esa oscuridad, también, por ese intrafamiliar. Ese aislamiento forzoso. Es una situación muy complicada también la que se vive, a veces hasta el poco acceso a la justicia que hoy podemos tener. Acceso a la justicia es un derecho humano y entonces ahí uno se ve como que no puede ir a denunciar. A las mujeres es un tema que se está escribiendo muchísimo, esto es muy incipiente, pero se está escribiendo muchísimo con el COVID y la mujer en el COVID. Entonces se está trabajando y haciendo los estudios, ¿no? Porque esto va a dejar huella. Y comenzando, como hacen ustedes, doctora, con el derecho de acceso a la información. Porque si no se conoce, no se puede denunciar, no se puede reclamar. Un derecho que no se conoce, obviamente no se ejerce, no se pone en práctica. Exacto, y el conversatorio es un poco eso que vos bien decís de visibilizar, ¿no? Visibilizar y ver que esta realidad no es solo local, sino que es mundial. Eso es lo interesante de empezar a crear estos lazos sociales internacionales, lazos sociales comunitarios, porque ahí vemos que la realidad muchas veces de los niños, las niñas, adolescentes y mujeres es igual y transversal en un montón de realidades de otros países también. Claro, que no es fulanita, que a ella sola y que a lo mejor si lo digo me van a mirar mal, me da vergüenza. Claro. Es que a fulanita hay muchas más fulanitas que les pasa lo mismo, o fulanito. Claro. Por no dar nombres. Claro. No naturalizarlo. Claro, no naturalizarlo, también esta cuestión, claro, porque hay esta falta de también de preparación muchas veces, y también lo digo desde el propio profesión de abogados, en el tratamiento de todo lo que es este tema tan importante que hoy nos atraviesa. El tema, como vos nombraste, de los femicidios, el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Entonces, ahí hay que empezar a ver cómo podemos abordarlos desde un lugar mucho más rápido, muchas veces, pero también capacitándonos, porque no es un tema fácil en el cual uno diga 1 más 1 es 2 y aplicamos, no, para nada. Y una violencia de género que no es solamente, como se malinterpreta, una violencia física, es una violencia psicológica, laboral, económica, en todos los ámbitos se produce y sigue siendo de género. Exactamente, ahí es donde la gente todavía tiene que sensibilizarse y aprender que no estamos hablando de una violencia física o sexual, que es lo intrafamiliar solamente, estamos hablando de todas las violencias, o sea, la mujer siempre está en el medio de todas las violencias, y tiene que ver también en el ámbito laboral, con los acosos laborales, los acosos sexuales dentro del trabajo también que recibe la mujer. Bueno, la mujer está atravesada por un montón de violencias y que tienen que ver con el género también. Aparte usted ha hecho estudios sobre mobbing, sobre bullying, que son figuras específicas, ¿no? Claro, porque muchas veces la violencia empieza
en esas edades, por eso es tan importante también la ESI, aplicar la ley, Claro. porque ahí empezamos a trabajar el género desde las edades Sí, con cuando capacidad van de a la escuela, que es comprender, lo más sí. importante, la construcción de ciudadanía infantil, Claro, para que del comienzo. desde pequeños sepan qué es y de qué se está hablando, y a veces se confunde, que se piensa que no va a ser sí. una cuestión de sexual y nada que ver con, Claro, con lo que es sí. la programación de la educación integral. Y no incurrir en ese paradigma, podríamos decir, de culpabilizar a la víctima. Exacto. Porque siempre justificando Claro, no justificar el la accionar violencia, del claro. agresor, claro. Claro, pero aparte que es interesante también que los niños y las niñas en edad escolar puedan saber y visibilicemos qué significa con adecuado lenguaje y saber qué es la violencia de género, cómo empieza la violencia ya en el noviazgo, desde tan tempranas edades, a veces a los 13, 14 Sí, años, sí. estructuras ya de relaciones que se perfilan dentro de unas violencias, y entonces empezar a trabajar para sanear y para que los niños, niñas, adolescentes también tengan información. Claro, y que uno puede elegir no reaccionar de manera violenta ante un conflicto, porque a veces se cree que si uno no reacciona de una forma agresiva es como que es débil, Claro. o que es algo vergonzoso, Y y también no. se van cambiando estructuras. Por ejemplo, yo en mi panel lo que voy a hablar justamente de estos mitos y estereotipos que muchas veces se forman desde muy pequeños, y que eso que nos enseñan y que estamos tan ligados a ese estilo y estereotipo del amor romántico. Entonces, a través de esa estructura, cómo es un disparador muchas veces de violencia, ¿no? Y eso a veces lo vemos en los cuentos tan infantiles que nos empiezan a relatar y a contar, y en esas diferencias del nene y la nena, y lo que puede hacer el varón y lo que puede hacer la niña, y ahí ya se empiezan a dar estructuras asimétricas de poder. Sí, desde el inicio, desde el vamos, podríamos decir. Entonces, un poquito es visibilizar y desnaturalizar para realmente desaprender violencia y poder aprender una cultura de paz donde podamos vivir todos, todas. Sí. Ya lanzamos el propósito, Claro. ya damos un paso más en este camino hacia la no violencia, y le agradecemos muchísimo su participación en este programa, doctora. Muchas gracias a ustedes por haberme llamado y también interesarse y ser parte y dar difusión, porque muchas veces el gran Galeano decía: la violencia mueve millones y la paz no mueve un peso. Claro. Entonces yo siempre uso, Muy acertado. lo parafraseo, porque digo, ¿cómo estamos impregnados de tanta violencia que mueve tanto dinero, ¿no? Y cuando queremos hablar de paz parece que tenemos que pedir permiso. Sí, es inconcebible. Quedamos a disposición, doctora, cualquier información que usted quiera brindar a través de nuestra página, de nuestro programa. Muy bien. Y le agradecemos también a la doctora Karina Tomás, sí, que nos hizo esta conexión tan amorosa. Y ahí estamos, como, eso es lo que yo digo siempre, ¿no? Tejiendo redes. La red. Nuestro representante regional de La Paz y el Círculo de Paz es ella. Así que la conoce, esa es la sabe. idea. Muchas gracias, y invito obviamente a toda la audiencia quedan todos invitados, que se puedan registrar en Eventbrite, que es la página donde se van a registrar para entrar en el conversatorio el día 1 y 2 de septiembre, y ahí después les entregaremos el link de la sala para que puedan asistir, y totalmente gratuito. Muchísimas gracias, doctora, y muchas seguimos gracias a en ustedes por contacto. interesarse, y estamos en contacto. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora Luciana Cataldi, que se ha comunicado con nosotros desde Buenos Aires, desde Capital Federal. Nos ha invitado a todos a este conversatorio de género y de paz, que, como ella bien mencionó,
se va a llevar adelante el 1 y 2 de septiembre. Las inscripciones son a través de Eventbrite, que nosotros lo vamos a estar publicando en nuestras redes también, con el enlace para que todos y todos los que quieran inscribirse puedan asistir, con panelistas, ¿no?, de distintos lugares del mundo que aportan sus miradas y sus vivencias y sus formas de transmitir también. Pasamos a un tema musical y continuamos con nuestro programa, El Derecho en la Vida Diaria. Mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan, son igual que tú, mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos, igual que tú, mares igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena, todos los mares de la tierra son igual que tú. Hay distintos mares, son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada, mares en calma. Igual que tú, mares igual que tú, igual que tú, mares igual que tú, igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena. Los mares de la tierra son igual que tú. Igual que un río voy a tus caderas y me pierdo en la corriente que nos lleva. Todos los mares de la tierra son igual que tú. Saltando en mi espalda, tu pelo, las ondas que dejó mi barca, en islas desiertas, perdidas en los mapas, misterios de mares y océanos tú guardas, igual que tú, igual que tú, igual que tú. Igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena. Igual que un río voy a tus caderas y me pierdo en la corriente que nos lleva, porque todos los mares de la tierra, todos los mares de la tierra son igual que tú. Mares igual que tú, mares igual que tú. Bueno, regresamos luego de este tema musical con nuestro programa El Derecho en la Vida Diaria. Y tenemos para la audiencia Que lo pide. hemos recibido muchos mensajes pidiendo este tipo de historias para amenizar la tarde y la época. Hemos Más que nada, elegido, claro, toda esta época de aislamiento. Ujú. El tema de hoy se llama La Cueva de los Ecos. Es una historia extraña, pero es verdadera. Y es escrita por HPB y ella la saca
del relato de un testigo presencial, de alguien que estuvo en el lugar de los hechos, que lo conoce. Estamos hablando de la época del 1800 y pico, 1890, Sí, 1880. Este testigo era un señor ruso muy piadoso y digno de crédito. Y además, los hechos que se relatan están copiados de los registros de la policía de, ella le pone P, para no decir el lugar, es un lugar de Rusia, podría ser Petersburgo, no sé, el lugar pero es de San P. Petersburgo. Y el testigo en cuestión atribuye todos estos hechos en parte a la intervención divina y en parte al diablo. Mitad y mitad. ¿Cómo comienza? Porque no lo puede explicar. Claro, es totalmente Pero enigmático el tema. Verídico. En una de las provincias más distantes del Imperio Ruso y en una pequeña ciudad fronteriza a la Siberia, ocurrió hace más de 30 años una tragedia misteriosa. A cosa de 6 verstas de la ciudad de P, célebre por la hermosura y salvajismo de sus campañas, por la riqueza de sus habitantes, que en general eran propietarios de minas y de fundiciones de hierro, existía una mansión aristocrática. La familia que la habitaba se componía del dueño, un solterón viejo y rico, y de su hermano, un viudo con 2 hijos y 3 hijas. Ajá. Se sabía que el propietario, el señor Isborsov, había adoptado a los hijos de su hermano y habiendo tomado un cariño especial por el mayor de sus sobrinos, llamado Nicolás, Como el zar. claro, pero creíamos que no era el zar porque no sé si es la época, lo instituyó único heredero de sus numerosos estados. Y pasó el tiempo. El tío envejecía y el sobrino se acercaba a su mayor edad, porque el tiempo pasaba para los dos, para Claro. sobrino y para tío. Los días y los años habían pasado en una serenidad monótona, cuando en el hasta entonces claro horizonte de la familia se formó una nube. Ujú. En un tormenta. día desgraciado, se le ocurrió a una de las sobrinas aprender a tocar la cítara, o sea, el instrumento musical cítara. Como el instrumento es de origen puramente teutón, o sea, nórdico, germano, Ujú. ellos estaban en Rusia, Claro. y como no podía encontrarse maestro alguno en los alrededores, justamente porque el instrumento no es de esa zona, el complaciente tío envió a buscar una cítara y un profesor a San Petersburgo. O sea, con esto vemos que la ciudad de P no es No Petersburgo. es, hay que buscar en el mapa. ¿Verdad? Con P. Después de una investigación minuciosa, solo pudo darse con un profesor que no tuviera inconveniente en aventurarse a ir tan cerca de la Siberia. Claro, mucho frío. Era un artista alemán, anciano, que compartiendo su cariño igualmente entre su instrumento y su hija, rubia y bonita, no quería separarse de ninguno de los dos, ni de la hija ni de la cítara. Claro. Y así sucedió que en una hermosa mañana llegó el profesor a la mansión con su caja de música debajo del brazo y su linda Minchen apoyándose en el otro brazo. Desde aquel día, la pequeña nube empezó a crecer rápidamente, pues cada vibración del melodioso instrumento encontraba un eco en el corazón del viejo solterón. ¿Se acuerdan del violín mágico? Violín con alma, claro. Violín Esta sería con la cítara. alma. La música despierta el amor, se dice. Y la obra, comenzada por la cítara, fue completada por los hermosos ojos azules de Minchen. Al cabo de 6 meses, la sobrina se había hecho una hábil tocadora de cítara y el tío estaba locamente enamorado. Una mañana reunió a su familia adoptiva, abrazó a todos muy cariñosamente, prometió recordarlos en su testamento y por último se desahogó, declarando su resolución inquebrantable de casarse con la Minchen de ojos azules. Después
se les echó al cuello y lloró en silencioso arrobamiento. La familia, comprendiendo que la herencia se le escapaba, No, lloró terrible. también, aunque por una causa muy Lloraban distinta. Después de haber llorado, se consolaron y trataron de alegrarse, pues el anciano caballero era amado sinceramente por todos. Sin embargo, no todos se alegraron. Nicolás, que también se había sentido herido en el corazón por la linda alemana y que se veía de un golpe privado de ella y del dinero de su tío, Todo jugo. ni se consoló ni se alegró, sino que desapareció durante todo un día. Se fue. Mientras tanto, el señor Isborsov había ordenado que preparasen su coche de viaje para el día siguiente. Y se susurró que iba a la capital del distrito, a alguna distancia de su casa, con la intención de variar su testamento. Aunque era muy rico, no tenía ningún administrador de sus estados y él mismo llevaba sus libros de contabilidad. Aquella misma tarde, después de cenar, se le oyó en su habitación reprendiendo agriamente a un criado que hacía más de 30 años que estaba a su servicio. Este hombre, llamado Iván, El terrible. claro, No, 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 era de broma. acá, de ahí. Era natural del Asia del Norte, Un asiático. de Kamchatka. Ajá. Había sido educado por la familia en la religión cristiana y se le creía muy adicto a su amo. Unos cuantos días después, cuando la primera de las trágicas circunstancias que voy a relatar había traído a aquel sitio a toda la fuerza de policía, se recordó que Iván estaba borracho aquella noche, que su amo, que tenía un horror a este vicio, lo había apaleado paternalmente y lo había echado afuera de la habitación, y que se le había visto dando traspiés afuera ya de la puerta y se lo había escuchado proferir amenazas. En el vasto dominio del señor Isbertsov había una extraña caverna que excitaba la curiosidad de todo el que la visitaba. En la cueva de los ecos. Ah. Así es, la Cueva de los Ecos, como el título de la historia. Existe hoy todavía y es muy conocida por todos los habitantes de P. Un bosque de pinos comienza a algunos pies de la puerta del jardín y sube en escarpadas planicies a lo largo de cerros de rocas que cubre con un ancho cinturón de vegetación impenetrable. La gruta que conduce al interior de la caverna, conocida como la Cueva de los Ecos, como Chan, vos chan, chan, dijiste, decimos ahora. está situada a una media milla de la mansión, desde la cual aparece como una pequeña excavación a lo largo del cerro, casi oculta por plantas exuberantes, aunque no tan completamente que impida ver cualquier persona que entre en ella desde el terrado enfrente de la casa. O Niña sea, vista privilegiada. se ve una excavación, o sea, un hueco. Claro. Pero si entra desde la azotea, digamos, desde el techo de la casa, Claro. se puede ver si alguien entra. Al penetrar en la gruta, el explorador ve en el fondo de la misma, en el fondo de esa gruta, una estrecha abertura, pasando esta abertura, se encuentra en una elevadísima caverna, debidamente iluminada por hendiduras en el techo abovedado a 50 pies de altura. O sea que se entra en esta cueva, después una estrecha abertura que conduce a una caverna, pero está en elevación. Ujú. Y tiene luz natural, porque la luz viene de un techo abovedado que Claro. tiene hendiduras. ¿Dónde entra la Como luz? a mí me hace acordar al viaje al centro de la Tierra, Ah, es de Julio Verne, similar. que tenían esa luz en las cavernas, Así en las es. profundidades abajo del mar, ¿no? La sirenita. Ujú. La caverna es inmensa y podía contener holgadamente de 2 a 3.000 personas. Era toda una casita. Grandísima, como un Luna Park, Claro. podría ser. Era un auditorio subterráneo. En el tiempo del señor Isbertsov,
una parte de ella estaba embaldosada y en el verano se usaba a menudo como salón de baile en las giras campestres. Había que ir con calzado informal, ¿eh? La Es fiesta, de por una si no- forma oval irregular, parecido al Círculo de la Paz, pero claro, oval, pero oval, un poquito más irregular. estirado. Y se va estrechando, o sea, se va achicando gradualmente hasta convertirse en un ancho corredor que se extiende varias millas, ensanchándose a trechos, o sea, se enchanza, se achica, y formando otras estancias tan grandes y elevadas como la primera, pero con la diferencia de que no pueden cruzarse en bote, porque están siempre llenas de agua. Ujú. Estos receptáculos naturales tienen la reputación de ser insondables. Claro, solo se puede llegar teniendo un bote. Ujú. En la orilla del primero de estos existe una pequeña plataforma con algunos asientos rústicos cubiertos de musgo, convenientemente colocados. Y en este sitio es donde se oye en toda su intensidad el fenómeno de los ecos que dan su nombre a la gruta. Una palabra murmurada y hasta un suspiro es tomado por infinidad de voces burlonas, Ujú. y en lugar de disminuir de volumen, como lo hacen los ecos honrados, Ujú. el sonido se hace cada vez más intenso a cada sucesiva repetición, hasta que al fin estalla como la repercusión de un tiro de pistola y retrocede en forma de gemido lastimero a lo largo del corredor. En el día en cuestión, el señor Isbertsov había indicado su intención de dar un baile en esta cueva el día de su boda, que había fijado para una fecha cercana. Al día siguiente por la mañana, Te congelan ahí. mientras Era verano. hacía, no sé, sus preparativos para el viaje, en Rusia debe ser siempre frío, Claro, no. Si se caen al agua, su familia le vio entrar en la gruta acompañado solamente por su criado siberiano. Media hora después, Iván, que es el criado, volvió a la mansión por una tabaquera que su amo había dejado olvidada en su habitación y regresó a la gruta con ella. Le llevó la tabaquera. claro, no se olvide nadie, había que caminar un montón entre un... Una hora más tarde, la casa se puso en conmoción por sus grandes gritos. Pálido y chorreando agua, Iván se precipitó dentro como un loco y declaró que el señor Isbertsov había desaparecido y que no se le encontraba en ninguna parte de la caverna. Volvió con la tabaquera y no lo encontró. Claro. Creyendo que se habría caído al lago, se había sumergido en el primer receptáculo en su busca, con peligro de ahogarse él mismo. Claro. El día pasó sin que diesen resultado las pesquisas en busca del anciano. La policía invadió la casa y el que más desesperado parecía era Nicolás, el sobrino, que a su llegada se había encontrado con la triste noticia. Una negra sospecha recayó sobre Iván el siberiano. Pobre, claro, el último que lo vio. Siempre el criado es el que tiene la culpa. Fue el último que lo vio. O el negro mayordomo, como en las películas. Claro, el mayordomo asiático. En las películas de Poirot, Ujú. de Agatha Christie. Había sido castigado por su amo la noche anterior y se le había oído jurar venganza. Lo había acompañado solo a la cueva y cuando registraron su habitación se encontró debajo de la cama una caja llena de riquísimas joyas de la familia. Muy, muy mal. En vano fue que el siervo pusiese a Dios por testigo de que la caja le había sido confiada por su amo, precisamente antes de que se dirigieran a la cueva, que la intención de su amo era hacer remontar las joyas que destinaba como regalo de boda a la novia, y que él, Iván, daría gustoso su propia vida para devolvérsela a su amo, si supiese que éste estaba muerto. No se le hizo ningún caso, y fue arrestado, sin embargo, y metido en la cárcel bajo la acusación de asesinato. Pese a que no había cadáver. No había cadáver, no Aún estaba el era- cuerpo del delito. Tenían que esperar 48 horas como
en las películas yanquis. Ujú. Allí se lo encerró, pues según la legislación rusa, no podía, al menos en aquellos tiempos, ser condenado criminal alguno, por más demostrado que estuviese su delito, a menos que se confesase culpable. Fíjense, ¿Qué acá sistema? tenemos, claro, un sistema jurídico penal. Se comprobaba un delito, tenían la evidencia, lo arrestaban, lo Claro. encarcelaban, pero no se lo podían declarar, no lo podían declarar culpable si no confesaba. Ujú, ujú. Otro tipo de ética en esa época, que uno podía confiar en que... Estaba encarcelado igual, Claro, pero no condenado. Si Ujú. no confesaba el delito no lo podían condenar por ley. Claro. Después de haber pasado una semana en inútiles investigaciones, la familia se vistió de un riguroso luto. Y como el testamento primeramente otorgado permaneció sin codicilo, o sea, sin haberse variado, Claro, no vino Codicilo a firmar el testamento. Sin Codicilo. toda la propiedad pasó a manos del sobrino. Además que no había llegado a casarse el tío No había tampoco. llegado, claro, a cambiar nada. El viejo profesor de música Claro. y su hija soportaron este repentino revés de la fortuna con una flema verdaderamente germánica y se prepararon a partir. El anciano cogió su cítara debajo del brazo y se dispuso a marchar con su minchén, cuando el sobrino lo detuvo, ofreciéndose como esposo de la linda damisela en lugar de su difunto tío. Encontraron el cambio muy agradable y sin causar gran ruido fueron casados los dos jóvenes. O sea que recuperaron la esperanza del testamento, digamos. Y el sobrino Nicolás se quedó con la fortuna y con la joven. Claro, exactamente. Hecho Esta- sospechoso. Esta es la Sospechoso. primera parte de la historia, ¿no? Ujú. Después continúa, bueno, pasan los años. Ujú, ¿No? ujú. Sí, hecho sospechoso el sucedido. Y yo Que había, pasó como... yo había dicho que esto era de la época de 1800, 1880, 1890. Ujú. Acá encuentro la fecha, es 1849. 40 años de diferencia. Sí, sí. O sea, mediados de la época del 80, de 1880. Ujú. Podríamos hacer números redondos, 1880. Claro. Transcurrieron 10 años 1850, perdón. luego de esto, ¿no? De que el tío había desaparecido de la boda. Y nos encontramos nuevamente a la feliz familia al principio de 1859. Ujú. La linda Minchen se había puesto gruesa y se había hecho vulgar. Ajá. Desde el día de la desaparición del anciano, Nicolás se volvió áspero y retraído en sus costumbres, Mm. admirándose muchos de este cambio, pues no se le veía nunca sonreír. Parecía que el único objeto de su vida era encontrar al asesino de su tío, o más bien hacer que Iván confesase su crimen. Ajá. Porque Pero no este lo había hombre confesado. persistía aún en que era inocente. Solo un hijo había tenido la joven pareja, y por cierto que era un niño extraño, pequeño, delicado y siempre enfermo. Parecía que su frágil vida pendía de un hilo. Cuando sus facciones estaban en reposo, era tal su parecido con el tío, que los individuos de la familia a menudo se alejaban de él con miedo. Tenía la cara pálida y arrugada de un viejo de 60 años, sobre los hombros de un niño de 9. Nunca se le vio reír ni jugar. Encaramado en su silla alta, permanecía sentado gravemente, cruzando los brazos de una manera que era peculiar al difunto señor Isbertsov, y así se pasaba las horas sin moverse y como adormecido. A sus nodrizas se les veía a menudo santiguarse furtivamente al acercarse a él por la noche,
y ninguna de ellas hubiera consentido en dormir a solas con él en su cuarto. La conducta del padre para con su hijo era aún más extraña. Parecía quererlo apasionadamente y al mismo tiempo odiarlo en extremo. Muy rara vez lo besaba o acariciaba, y con semblante lívido y ojos espantados, pasaba largas horas mirándolo, mientras que el niño estaba tranquilamente sentado en su rincón, con sus maneras de viejo propias de un duende. Era un calco del tío. El niño no había salido nunca de la hacienda, y pocos fuera de la casa conocían su existencia. Era como si el niño fuera el anciano. Claro, y más aún, que totalmente retraído, que nadie lo conocía. ¿No? Y esta historia continuará porque ya se nos está terminando el programa. Sí, así que queda ahí. ¿Qué pasará? Con este niño. ¿Quién ¿Confesará Iván su crimen? ¿O no lo mató o no, y lo no habrá mató sido otro? él, claro. ¿O se suicidó el tío? ¿O fue un O escapó. accidente? O se escapó a las Islas Caimán, que hacía más calor. A través de las profundidades de la cueva de Claro. los ecos. Nos despedimos entonces hasta el próximo viernes. Le agradecemos mucho a la querida audiencia. Doctora Karina Tomasi y a la doctora Luciana Cataldi por la información que nos han colaborado a compartir el día de hoy, y ya nos despedimos. Y nos encontramos nuevamente con ustedes, estimada y valiente audiencia, el próximo viernes en una nueva emisión de El Derecho en la Vida Diaria.